Hoy estamos concluyendo la serie tal como la mencionaba nuestro hermano Ricardo. Ha sido de mucha bendición y también yo espero sinceramente que haya contribuido a una mejor comprensión de lo que es este privilegio de participar en la misión, esta alegría de participar en la misión, el arte del compromiso al cual hemos sido convocados a través de la palabra del Señor durante los domingos previos y el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 6 al 15. Voy a pedirles que mientras la van encontrando se pongan de pie como una señal de reverencia de entrar a la presencia del Señor en su palabra. Segunda carta a los Corintios, en sus casas también por favor busquen este texto, no va a ser proyectado, así que si no tiene una Biblia a la mano, párese, vaya a su mueble del escritorio en la sala donde tenga, seguramente en su velador, porque lee todas las noches la Biblia, así que vaya, busque su Biblia, ábrala ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15, y mantengamos nuestra Biblia abierta durante la predicación. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Oremos. Hemos abierto tu palabra, Señor, desde las Sagradas Escrituras, el libro que ha acompañado a tu iglesia ya por 2000 años y antes, Señor, de la venida de tu Hijo nuestro Salvador. Hoy queremos pedirte, Señor, que el mismo Espíritu Santo que inspiró estas palabras y que ha guiado a tu iglesia a través de los siglos, también siga obrando en nosotros. Todo lo necesario, toda transformación de nuestro pensamiento, toda mudanza en nuestras actitudes, todo lo que contribuya, Señor, a hacer de nosotros verdaderos discípulos de Cristo, personas que te aman profundamente, que aman ser parte de la misión, que aman ser todo aquello que tú esperas que seamos. Lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. Había intentado ver si veía sin lentes, pero no. Porque se empañan mientras hablo, la mascarilla todavía es una pequeña complicación, pero pequeña, no va a ser tanto y ya en alguna medida nos hemos ido acostumbrando a ella. El arte del compromiso. Me gustó mucho este título porque el arte es algo que se aprecia, se ama, se cultiva, se perfecciona, se desarrolla, se valora. Se valora el arte. Y es lo que queremos transmitir con esto del arte del compromiso, la alegría de participar en la misión. Y este ya es nuestro cuarto sermón de esta serie, habiendo comenzado con el compromiso de la plantación de iglesias, que es parte de la visión que esta iglesia local ha abrazado como su visión como iglesia local.
Hablamos en el segundo domingo del compromiso con la obra misionera, un tremendo desafío que tenemos que reconocer que la Iglesia Presbiteriana de Chile, si a lo largo de los años fue fruto de la obra misionera de otros hermanos en el país del norte, si ha sido bendecida por misioneros que han venido desde la Iglesia Presbiteriana de Brasil, nosotros hemos sido muy remisos en contribuir en la extensión de la obra de Dios en otros lugares a través de la obra misionera, un tema pendiente en la Iglesia Presbiteriana de Chile y también en esta iglesia local. Hablamos también del compromiso con la obra local, esta iglesia que nos ha acogido, que hoy está de aniversario, 72 años. Yo he sido muy sorprendido y tengo en mi casa en este momento el libro de actas de esta iglesia en la fundación. Y es impresionante, hermanos, leer cosas, por ejemplo, como que este templo fue construido en el terreno que una hermana, miembro de la iglesia, donó para esta construcción. Ella tenía una propiedad más grande. Estos sitios, lo que no lo saben, en la cisterna eran impresionantes. Eran parcelas. Entonces era dueña de una parcela y donó el espacio que este templo ocupa. Hoy día esto es una fortuna. Pero ella fue así, desprendida, para el Señor. Y aquí se construyó una casita de madera primero. Casita, digo mal, un templo de madera, maravilloso, pero humilde. Y a 2 años solamente de haber empezado la obra acá, los hermanos se movilizaron, juntaron los recursos y solicitaron el apoyo de la corporación, un dinero que se les facilitó, que hubo que pagar después largo tiempo, y se levantó este mismo templo. Y esta iglesia fue dedicada el mismo día, este templo fue dedicado el mismo día de la organización de la iglesia, con sus líderes, sus departamentos, las hermanas, como siempre, trabajando dedicadamente, una cosa extraordinaria. Pero yo no venía a hablarles de eso hoy día. Porque hoy vamos a ver otro de los aspectos del compromiso con la obra, que es la dimensión con lo social, la obra social de la iglesia. Estoy mirando, para los que están en casa, estoy mirando a mi hermano Eduardo, mi hermano Jonathan, diáconos de la iglesia. Una obra que muchos de nosotros, miembros de la iglesia, no conocemos. No sabemos el trabajo que la diaconía está haciendo permanentemente, cuidando de los débiles, de los desprotegidos, de los niños, de las hermanas viudas, de las familias que pasaron necesidades intensas durante los primeros días de la pandemia desde el año pasado. Una obra dedicada, silenciosa, anónima, que se realiza ¿con qué recursos? Con los recursos que la iglesia aporta, nuestras ofrendas y diezmos, parte de ello. Mucho menos de lo que nosotros quisiéramos va a este apoyo de las necesidades de aquellas personas que están pasando mal. Y nuestra obra, hay que decirlo también, está en gran medida limitada, aunque hemos hecho algunos esfuerzos para ir más allá de las paredes del templo, más allá de la comunidad local, pero ha sido débiles, pequeños, tímidos esfuerzos para ir también a cubrir necesidades más allá de las familias que componen la Quinta Iglesia de Santiago. Hemos ayudado también a otros esfuerzos que la Iglesia Presbiteriana de Santiago ha hecho en lo que se llaman estos comedores solidarios. Y hasta hoy hay miembros de esta iglesia que están colaborando, ya sea presencialmente o con recursos para los esfuerzos que hicieron hermanas iglesias nuestras en el centro de Santiago, en la comuna de Recoleta, y ahí han estado colaborando, participando. En alguna oportunidad también lo hicimos acá en el vecindario. El tema del compromiso con la obra social en la Iglesia de Cristo es un tema que a lo largo de los años no ha estado exento de controversias, y las miradas que la gente tiene sobre este tema son en algunos sentidos coincidentes en el mundo cristiano y en otros divergentes y hasta abiertamente contradictorios. Mucho se ha hablado a través de los siglos de la historia de la Iglesia de esta dimensión de la misión. No, la misión de la iglesia fundamental es el evangelismo, solo la evangelización. No, la iglesia no puede solamente evangelizar si no se preocupa de los pobres, de los desposeídos. Está incompleta la misión de la iglesia.
Y nosotros debemos recordar que desde sus orígenes la iglesia entendió su responsabilidad con los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Si usted lee el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo, se da cuenta que esto fue una dimensión de la iglesia desde sus orígenes. El Antiguo y el Nuevo Testamento dan una prueba fehaciente de que para el Señor estos grupos marginados siempre han sido importantes. El Señor ha manifestado de una manera clara su preocupación, su interés, su dolor, su tristeza y aflicción por lo que ocurre con los pobres, los desposeídos, los marginados, los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Antiguo y Nuevo Testamento, mirando en pro de aquellos y criticando fuertemente a la iglesia cuando ha descuidado, ha abandonado a aquellos que para el Señor son de mucho valor. Y al mismo tiempo incentivando a su iglesia a no dejar de cuidar de ellos porque el corazón de Dios está preocupado de esas personas. En siglos pasados, en el ámbito del catolicismo católico romano, se generó lo que se dio a conocer como la doctrina social de la iglesia, o la opción por los más pobres, a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Esto estamos hablando de fines del siglo XIX, el año 1891. Esta encíclica del Papa León XIII condenaba, preste atención a esto, muy curioso, condenaba tanto al capitalismo como al socialismo. Algunos pensarían, no, una condena al capitalismo, salvaje, agreguemos. No, condenaba al capitalismo y al socialismo. Y proponía un regreso que tendríamos que admitir también hoy día, un tanto romántico e idealista, así que no ingenuo, a una sociedad como las comunidades cristianas de la Edad Media. Sinceramente no tengo toda la información para decir si esas comunidades cristianas de la Edad Media eran ideales o no. Pero si miramos nosotros lo que era la iglesia del comienzo, donde dice la Escritura claramente que no había entre ellos ningún necesitado, es un panorama maravilloso. El mundo protestante tampoco se ha quedado atrás. Nunca, podríamos decir, desde la Reforma del siglo XVI en adelante, nunca en la misión de la iglesia ha estado ausente la preocupación por los pobres y marginados de la sociedad. Aunque a diferencia de la Iglesia Católica Romana, por no tener nosotros una estructura única, una estructura piramidal, una estructura jerarquizada que obedece a una sola cabeza con un local ahí en Roma, estos esfuerzos, por cierto, han estado atomizados en innumerables iniciativas desde las existencias de todas las juntas diaconales que hay en el mundo en cada iglesia cristiana. Yo me atrevo a decir que no hay iglesia cristiana en el mundo de corte protestante, reformada o evangélica que no tenga diáconos y que no se preocupen por los más pobres, por los más débiles. Aunque, vuelvo a decir, posiblemente el primer abordaje la primera preocupación sean los necesitados de esas propias comunidades. Sin embargo, también ha habido otras organizaciones o sociedades eclesiásticas, como el Ejército de Salvación, que comienza con un inglés que sale de una iglesia tradicional y se da cuenta que hay un nicho no cubierto y él empieza a llevar a los pobres a la iglesia que eran mirados con respingos de nariz por algunos de los miembros de esas congregaciones. Y cuando se dio cuenta que no eran aceptados y los estaban poniendo en un lugar aparte de la iglesia, los ponían en un lugar donde se pone el coro por allá arriba, donde no se vieran, él toma a sus pobres, sale afuera y organiza el Ejército de Salvación, que es una organización maravillosa internacional, que realiza un trabajo fantástico. El padre Hurtado dicen que se inspiró en ellos para la obra que él hizo en el ámbito social en Chile. O los orfanatos que promovieron muchos hermanos y hasta hoy sostienen en el mundo organizaciones de cristianos, sean eclesiásticas o no. El caso más notable es el de George Mueller, un pastor inglés que se dice que tenía el don de la fe. Era de esas personas que no había leche para sus niños en el hogar y ponía a todo el mundo a orar y después tocaba el timbre un camión que pasaba con una carga de leche
porque sí, porque se les ocurrió que podía hacer falta acá y les quedaba un poco un excedente. Esas experiencias de George Mueller, que comienza con solo 30 niñas en su propia casa, se llegó a transformar en al menos 5 albergues en toda Inglaterra que llegaron a tener cerca de 2.000 niños huérfanos. Desde el punto de vista teórico o conceptual, se ha hecho un fuerte énfasis en las últimas décadas, diría yo desde mediados del siglo XX en adelante, en lo que se ha conocido como la misión integral de la Iglesia. Hoy yo no voy a hablarles de misión integral ni a favor ni en contra, pero yo quiero desafiarlos a estudiar. Queridos hermanos que nos escuchan a través de la red social, estudien, no queden solamente con los títulos de estas cosas. Tal vez tú has oído hablar de misión integral. Tal vez suena interesante hablar de lo holístico, una expresión que lo místico nos robó un poco, pero holístico significa eso, total, integral. No podemos hacer solamente una cosa, el énfasis no puede estar orientado solamente en una dirección sin preocuparnos, y eso es bíblico. En palabras de algunos de los defensores o promotores de este concepto de misión integral, se le entiende como en esta tarea de cumplir con el anuncio del Evangelio, la Iglesia toma un rol profético que lucha por la justicia social, derechos humanos, preservación de la naturaleza como creación de Dios y muchos otros factores. ¿Cuántos dicen amén? Espérese un poco. Espérese un poco. No diga amén tan rápido. Estudie primero. La Iglesia ha vivido a raíz de este interés por lo social una inevitable polarización de las miradas del mismo tema. Y uno de los ejemplos más extremos de esto en la historia de la Iglesia reciente, especialmente en Latinoamérica, es la teología de la liberación. Especialmente, como digo, en el contexto latinoamericano. Esta teología mezcló inevitablemente el énfasis teológico tanto evangélico como católico. Interesantemente, los precursores de estas ideas hicieron migas, católicos y protestantes, trabajaron en conjunto. Entonces, el énfasis teológico se mezcló con la lucha de clases y las banderas de movimientos revolucionarios, más bien ligados a la extrema izquierda, a la izquierda política. En palabras del eminente teólogo, que es uno de mis héroes de este tiempo, el teólogo brasileño Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, doctor en teología, la teología de la liberación utilizó herramientas críticas para su desarrollo tomadas del liberalismo alemán, con su propuesta de un Cristo libertador de los pobres de América. Y dice en palabras de Nicodemos, esto ya pasó, pero las herramientas que lo crearon continúan actuando en la actualidad. Otros nombres, otras tendencias, pero la teología de la liberación, los fundamentos, sigue presente en el mundo evangélico, en Latinoamérica especialmente. Yo hago, como decía, una invitación, hermanos, a que seamos estudiosos. Yo mientras leía estas cosas, le comenté a mi esposa, ella la pongo por testigo, yo le dije, tengo tanto que estudiar, hay tanto que leer, no me puedo quedar con una información superficial. Wikipedia no es una buena fuente. No estoy haciendo ningún comentario de nada. Pero usted tiene que ir más allá y no se quede con un solo artículo. Busque más información. Es necesario. Misión integral suena muy bonito. Justicia social suena muy bonito. ¿Pero será bíblico? Nosotros somos una iglesia bíblica. Así que el Señor nos ayude para cuidar y sostener a los más necesitados de nuestras comunidades y en todo lugar donde el Señor despierte nuestro amor por lo que el Señor Jesucristo llama estos mis hermanos más pequeños. El que estuvo enfermo, el que estuvo en la cárcel, el que estuvo con hambre, el que estuvo desnudo. Estos hermanos más pequeños del Señor Jesucristo. ¿Pero quiénes son estos hermanos más pequeños del Señor? Como ya podemos darnos cuenta, el tema excede con mucho el propósito de este sermón.
y el propósito incluso yo diría de toda la serie. Lo que nosotros queremos ver, y eso fue lo que nos animó al plantear este desafío, fue ver nuestras contribuciones a la iglesia en una perspectiva más amplia, entendiendo que más allá de las iniciativas individuales que cada uno de nosotros está llamado por el Señor a hacer, cada creyente tiene un deber también, un compromiso con esos hermanos más pequeños del Señor Jesucristo. Pero además de esa preocupación individual, también es importante que estos esfuerzos que la iglesia en su conjunto como organismo vivo, esta comunidad, son hoy día relativamente pequeños, pálidos, respecto de lo que el Señor espera de nosotros y lo que podríamos llegar a ser si fuésemos más fieles en aquello que el Señor demanda de nosotros para bendecir a sus hermanos más pequeños. En esta segunda carta a los Corintios que estamos leyendo, Pablo incluye una vez más el tema de los aportes del dinero, las ofrendas. Y él señala que los hermanos habían comenzado bien. Ellos habían partido con alegría. Pero como ya lo mencionábamos algunos domingos atrás, él lamenta que ese ardor, ese celo, ese amor con que habían comenzado a hacerlo, decreciera con el tiempo, contaminándose con otras situaciones anexas. Los conflictos dentro de la iglesia, los liderazgos, la crítica a las estructuras. Los hermanos que no habían sido disciplinados, que tenían que ser disciplinados. Entonces, eso produce en muchas personas el desánimo y lo hace retraerse de su compromiso inicial, olvidando que ese compromiso no es con la iglesia, no es con el pastor, no es con el consistorio, es con el Señor Jesucristo. Nosotros creemos que la iglesia, por tanto, tal como la palabra lo enseña, y por idénticas razones, a través del tiempo necesita de tiempo en tiempo ser animada, ser vuelta a recordar, exhortada, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Señor en su fidelidad quiere que nosotros no nos perdamos esta bendición, que no decaigamos en nuestro ánimo inicial. Por eso hoy día, al disponerte a ofrendar, tal vez deberíamos haber predicado antes de la ofrenda, no se nos ocurrió ponerla después, hermano Ricardo. Al disponerte a ofrendar, mira, el tesorero también se lamenta. ¿Qué debemos tener en cuenta al disponernos a ofrendar? De eso hoy día vamos a ver tres cosas. Y la primera de ellas es que al disponernos a ofrendar debemos tener en cuenta que sea con liberalidad. Y que el texto va a definir para nosotros hoy día la palabra liberalidad como una combinación entre generosidad y alegría. Ve ahí, por favor, los versículos 6 y 7. Que nuestra ofrenda sea con liberalidad. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Digamos primeramente que a modo de contexto, estas palabras del apóstol Pablo no están dirigidas a nuestro compromiso con el diezmo. Estas son ofrendas para ir en ayuda de los pobres. Es la contribución más allá de nuestras ofrendas regulares para ir en ayuda, en auxilio de los que están pasando necesidad. Eso era el ánimo que movió al apóstol Pablo a enviar en mensajeros antes, a decirles preparen una donación, sean generosos porque van a ir hermanos nuestros para llevar ese donativo a nuestros hermanos que están pasando hambre ahí en Jerusalén. Para que tengamos claro que no está hablando de nuestros diezmos regulares, sino que de un esfuerzo especial, de una contribución, lo que podríamos llamar una donación en estricto rigor, pensando en los más pobres. Y uso acá en el primer punto de nuestro sermón la expresión que sea con liberalidad, porque es como Pablo llama a esta actitud de combinar generosidad con alegría. Y lo hace dos veces, versículos 11 y 13. Véalo ahí en su Biblia.
Tanto en el versículo 11 como en el 13, él habla lo que describió al comienzo como esta liberalidad. Esta liberalidad no es solo generosidad, como traduce la NBI, sino haciendo honor a la raíz del término, que no lo vamos a decir ahora, es una expresión medio rara en griego, pero la expresión significa simple, sencillo, sincero, de corazón. ¿Y sabe lo que es opuesto a esta expresión que significa simple? Doble. Doble, lo que es con dos intenciones, algo que tiene una actitud visible y otra oculta. Entonces, la misma palabra está en Colosenses 3:22 para hablar de un corazón sincero. Hay, por tanto, acá una exhortación a considerar el ánimo que mueve el corazón al momento de dar. Si existe un simple sentido del deber, que no significa que esté mal, o hay dudas respecto de qué cantidad debo dar, porque primero tengo que preocuparme cuánto me va a quedar a mí. Si usted ha actuado de esa manera, uno puede decir, bueno, hay cierta razón, hay prudencia. Y yo he conocido personas que equivocan esto y se preocupan de dar a otros y privan a sus hijos de pan en la casa. No se trata de eso. Pero si hay dolor por desprenderme de parte de los bienes que generosamente el Señor ha puesto en mi administración, entonces se hace imperativo revisar mi corazón. ¿Qué lo anima? ¿Qué lo mueve? ¿Qué sentimientos alberga? ¿O de qué sentimientos adolece? ¿Qué nos anima al momento de dar, de ofrendar? ¿Estoy yo actuando con liberalidad? El apóstol Pablo usa acá una ilustración tomada de la agricultura. Cuando se siembra, tal como en la parábola, lo dice la parábola del sembrador, parte de la semilla no va a fructificar. Solo la que cae en buena tierra, y aún la que cae en la buena tierra, en parte podría ser llevada por las aves. Yo solía intentar hacer prados en mi casa, arneaba la tierra, la preparaba, la daba vuelta, compraba tierra de hoja y luego iba al home center, a algún negocio, compraba semilla y miraba las instrucciones y decía tanto por metro cuadrado. Yo ponía el doble, porque no sabía si estaba haciendo bien, pero por si acaso le daba más y veía después los gorriones bajar a darse un festín ahí. Otro día les cuento cómo me iba con los jardines, con los prados, pero yo ponía más, pensando que algo diera buen resultado. Hay una relación obvia, directa, entre la generosidad con que se siembra y la abundancia de la siega. Pero no solo es un llamado a la generosidad, sino un llamado a hacerlo con alegría, porque no tiene sentido que la mente disponga una cosa y el corazón tenga otro sentimiento. El llamado es a experimentar una clase de gozo sincero interior, una especie de calorcito especial al saber que parte de esos bienes irá de alguna manera a paliar el dolor de un hermano en necesidad, un niño o una viuda sin familia o un extranjero que necesita una mano para comenzar. Pablo lo propone en términos positivos. Dios ama al dador alegre. Como dijo el pastor Sebastián hace unos domingos, no hay que dar hasta que duela, ¿no? El dolor no tiene nada que ver acá. Tenemos que dar, como dice Steve Green, hasta que nos den cosquillas. Esa sería la traducción más apropiada. Pero él lo pone en términos positivos. Dios ama al dador alegre, pero de la misma manera nosotros debiéramos ponerlo en términos negativos. En otras palabras, Dios no ve con buenos ojos la ofrenda que es dada por obligación, con amargura o tristeza. De hecho, la Biblia muestra claramente qué piensa el Señor de una ofrenda indigna. En el libro de Isaías, en el primer capítulo 13 al 17, dice el Señor: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto nos da una idea de cuál es la actitud, el sentimiento de Dios cuando llegamos con nuestras ofrendas y hay dolor, tristeza, amargura, falta de generosidad y encima de eso hay indiferencia respecto de aquellas personas de las cuales el Señor nos pidió tuviésemos especial preocupación. Cuando unimos ambos principios involucrados en el dar con liberalidad, con generosidad y alegría, en otras palabras, hay un retorno igualmente generoso y feliz, pero no en la forma que entienden los falsos maestros de la teología o el evangelio de la prosperidad. No se trata de una inversión que Dios multiplicará, no necesariamente en los mismos bienes materiales. Si uno mira el texto, adelantándonos un poco, versículos 12 y 14, descubre cómo hay bendición en participar de la gloria de Dios, haciendo práctico y evidente el Evangelio de Cristo, cómo retorna en oraciones de los hermanos que han sido bendecidos por esa ofrenda, y en el amor que ellos manifiestan hacia quienes han extendido sus manos en sus tribulaciones. Y si eso no es una ganancia extraordinaria, entonces no sé quién lo podría hacer. Pero la palabra continúa hablándonos a nosotros acerca de aquellas cosas que debemos tener en cuenta al disponernos a ofrendar. También nos recuerda, versículos 8 al 11, la primera parte, nos recuerda la palabra que todo proviene de la abundante bendición de Dios. Todo proviene, todo aquello con lo que yo voy a ofrendar no es en realidad mío. Todo proviene de la abundante bendición de Dios. Versículo 8 adelante. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Este pasaje confirma también que no es algo que nosotros hagamos lo que trae bendición, sino que todo el tiempo Dios es bueno y es Él que nos bendice de su propia generosidad y absoluta liberalidad. Dios sí que no tiene ninguna obligación con nosotros. Dios nos da generosamente y de toda liberalidad. Dios es poderoso, dice el apóstol Pablo. Él es el autor de toda bendición espiritual y material. Él es el que primero da de gracia, como enseñó el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos dar de gracia. Él es el autor de toda gracia. Pablo pone en segundo lugar estas sentencias que hacen referencia al poder de Dios, pero escoge sabiamente cada palabra para dejar claramente establecido que no es uno primero, sino Él primero. Que el orden no es yo doy para que Dios me dé. Si alguna vez usted oyó algún sermón en esa dirección, está profundamente equivocado. Eso es evangelio de la prosperidad, es teología de la prosperidad. Es creer que yo puedo negociar con Dios, que Dios es una especie de banco con una buena tasa de interés. Dios es poderoso, Él es primero. Él siempre da antes de que nosotros podamos siquiera pensar en dar. Fíjese, dice Pablo, para hacer que abunde en ustedes toda gracia. ¿Qué quiere decir Pablo acá con toda gracia? Aquí incluye sabiduría, industriosidad, inteligencia, oportunidades, buena salud, los contactos, herramientas apropiadas. Porque lo que habla aquí de las semillas no tiene nada que ver con lo que yo hacía profesionalmente. Ninguno de nosotros, de los presentes, creo acá, se dedica a la agricultura. Así que usted traduzca ahí semilla por libros,
recursos técnicos, computadores, contactos, redes sociales, técnicos apropiados, todo eso lo provee el Señor. La palabra dice que su propósito al bendecirse con estas gracias es que tú, teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, en consecuencia de eso abundes para toda buena obra. Esto suena muy poco presbiteriano, pero acá estas buenas obras son reales. Buenas obras ocupan un lugar correcto y maravilloso en la vida del creyente. No son obras para justicia, para salvación. Son obras de justicia para bendecir a los necesitados. Dios es el que repartió y dio a los pobres antes que a nosotros. Calvino dice que el apóstol Pablo cita acá el Salmo 112, de donde, entre otras virtudes, una persona piadosa, estoy citando textualmente, no se hallará carente de beneficencia. Porque así como el agua fluye de una fuente inagotable, también lo que fluye de una liberalidad verdadera jamás cesará. Y el sentido es que el Señor provee a través de las personas, entendiendo que siempre habrá quienes, por distintas circunstancias, estén pasando necesidad. 700 años antes de Cristo. La misma verdad. La misma verdad. Él es el que provee la semilla y el pan, es decir, está presente con su gracia proveedora en cada etapa del proceso de producción. No solamente da la materia prima, también te provee la inteligencia para trabajar con esos bienes. Bienes tangibles e intangibles, materiales o de servicio, de tal manera que, dice Pablo, seas enriquecido. ¿Significa eso que el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga entre sus aspiraciones ser una persona rica materialmente? No, no necesariamente. No para acumular bienes, no para hacer ostentación de lo que se posee. Se ha acusado injustamente a los reformados, a los presbiterianos, a los calvinistas, de enseñar, esto yo lo he escuchado oficialmente, sociólogos, historiadores dicen que nosotros enseñamos, a partir de Calvino, que la riqueza es una demostración de que una persona ha sido bendecida por Dios y que gozará de eterna salvación. Y que si una persona es pobre, es que no tiene la bendición de Dios y que probablemente va derechito para el infierno. Hermanos amados, eso no es calvinismo. Eso es una infamia. Jamás el calvinismo ha enseñado algo tan absurdo como eso. Escuchen lo que dice Juan Calvino, exponiendo este mismo pasaje. Este texto enseña que los creyentes gozan de genuina riqueza cuando confían en la providencia divina que los mantiene con lo suficiente y no se desvanece esa riqueza por falta de fe. Pablo usa intencionalmente la expresión abundancia para describir la suficiencia de un corazón generoso que se siente satisfecho con su propio y modesto suministro. O sea, ¿quién es rico en la mirada de Juan Calvino? Una persona que está contenta con lo que tiene, que se alegra cada día, su pan sea duro o sea el mejor pan del mundo. Ahí está la genuina riqueza, la auténtica abundancia, no en la que enmohece acumulada, como dice Santiago 5:3, sino en la que se reparte con liberalidad, la que se ocupa en hacer el bien, la que satisface el hambre del hambriento, que cubre al desnudo, que cura al enfermo y que lleva alegría a un corazón de un niño. Sí, Dios bendice. Y Él es el que provee todo lo que tenemos o llegaremos a tener. Y si Él bendice, es para que seamos bendecidos llevando bendición. El creyente es las manos, los pies, los labios y el corazón del Señor para hacer justicia y cuidar de los más necesitados. Pero ¿qué tenemos que tener finalmente además en cuenta al momento de ofrendar? Tengamos en cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, que todo es para la mayor gloria de Dios. Versículos 11, la segunda parte hasta el final. La cual, dice, la ofrenda liberal, produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios,
Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, los que reciben la ofrenda, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y Pablo termina con una expresión de alabanza. Gracias a Dios por su don inefable. El apóstol Pablo nos lleva finalmente a considerar el fin último de un corazón que se dispone a ofrendar con liberalidad, es decir, con generosidad y alegría. ¿Este fin cuál es? Nada nuevo en la mente de los reformados. La mayor gloria de Dios. Todo apunta en esa dirección. Fíjese, acciones de gracias a Dios. La experiencia de estos que reciben en esta administración glorifica a Dios. También los receptores dan gracias a Dios y expresan su amor por los dadores. Dios es glorificado por la abundante gracia que ellos les dio. Y Pablo concluye de la misma manera, gracias a Dios por su don inefable. No les da la gracia a los corintios. Gracias a Dios por su don inefable. Así que una vez más la palabra vuelve a confirmar para nosotros que ciertamente el fin principal y más noble del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorifica a Dios el que da directamente cuando todo lo que hace, lo hace como para el Señor y no para los hombres. Así dice Pablo a los Colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Glorifica a Dios el que da indirectamente, porque los receptores de esa ofrenda expresarán acciones de gracias a Dios por la bondad del Señor, que preparó el corazón de sus hermanos, y volverá en bendición al orar ellos por los donantes, a quienes aman por causa de esa generosidad, que muestra en esa conducta que el Evangelio no es una cosa fingida. ¿Qué clase de Evangelio sería el que dice Dios te ama? La palabra lo dice, si lo deja irse con hambre. Eso es encarnar el Evangelio, no como una postura, sino una auténtica y gozosa realidad que se encarna, que se vive, que se expresa en dar abundantemente lo que de gracia he recibido. Con mi esposa y mis hijos fuimos testigos de la forma en que la gloria del Señor fue exaltada en el culto de acción de gracias a Dios por la vida de nuestra amada hermana Yolanda Muñoz el día de su funeral, en una iglesia presbiteriana nacional ahí en la ciudad de San Carlos. Estaba el ataúd de nuestra hermana ahí al frente, y cuando el ministro ofreció la palabra por si alguien quería dar algún testimonio, alguna expresión de gratitud respecto de nuestra hermana, la gloria es para Dios. Hermanos, fue un desfile de personas pasando allá adelante a dar testimonio de la generosidad de esta hermana. Cómo de su pobreza compartía para los necesitados. Tuviese abundancia, con mayor razón daba. Estuviese en pobreza, de su pobreza compartía. Con mi familia nunca dejamos de pasar a la casa de ella para visitarle, para animarle, para orar por ella, incluso en algún momento para ayudarla en la medida de nuestras posibilidades, y no podíamos salir de ahí sin una conserva de cerezas preparada por ella. No podíamos salir de ahí sin que fuera a la huerta y cortara algo para nosotros, porque ella amaba dar, amaba ser generosa. Y muchos pasaron a dar ese testimonio. No solo hermanos de la iglesia, sus vecinos, su familia. Gloria a Dios por creyentes como Yolanda Muñoz. El nombre de Dios sigue siendo bendecido y lo será por la eternidad por personas como ella,
que fueron enriquecidas en el privilegio de dar. Así que durante estos 4 domingos el Señor nos ha enseñado respecto del arte del compromiso y la alegría de participar de la misión. Hemos aprendido que nuestras ofrendas son mucho más que el deber de dar, deber de membresía, para participar de nuestras asambleas, ¿no? Los diezmos y ofrendas nos conceden el privilegio de participar en la misión de la iglesia, plantando nuevas iglesias, involucrándonos en la obra misionera, sosteniendo la obra local y ahora comprendiendo que la iglesia tiene un deber en la dimensión social. No podemos cerrar nuestros ojos o pensar que si el Señor me bendice es porque Dios me ama. Maravilloso, Dios me ama. De gracia recibisteis, dad de gracia. Solo queda rogar al Señor, y es mi ruego, mi oración por esta iglesia, que al disponernos a ofrendar, recordemos las lecciones de este texto. Que sea con liberalidad, generosidad más alegría. Que si Dios ama al dador alegre, que nosotros desarrollemos verdaderamente el gozo de dar, que nos dé risa dar, que nos ponga una sonrisa en el rostro, que llene nuestro corazón desprendernos de aquello que creíamos que era para nosotros y que el Señor dijo, no es para ti, es para otro que lo necesita más que tú. Que todo proviene de la abundante bendición de Dios. Hermano, no pongas la carreta delante de los bueyes. No se trata de dar para que Dios nos bendiga. Se trata de reconocer que Él nos bendice para que nosotros podamos dar. Y finalmente, que todo es para la mayor gloria de Dios. El nombre de Dios es exaltado en todo momento. Cuando primero reconocemos que todo viene de Él. Cuando ofrendamos con generosidad, manifestando así la certeza de que no disminuirá la provisión de Dios para nosotros. Si tú das pensando, hoy tendré menos. No, no pienses de esa manera. Dios no faltará. No dejará de proveer. No tendrás menos. La abundancia con la que el Señor bendice tu vida estará compartida con otros que aman al Señor también y que amarán al Señor a través de tu donación. Y será el Señor exaltado por toda la eternidad en una fiesta sin término que habrá un día en la gloria cuando la verdadera justicia, la plenitud de la excelencia del reino de Cristo sea una realidad absoluta y todo lo que hoy vemos, cada miseria, cada dolor, cada angustia, cada tristeza, cada persona abandonada, sea solamente un recuerdo en la memoria de aquellos que estaremos disfrutando de las excelencias de un reino de perfecta justicia en la patria celestial. Que el Señor nos bendiga.